Es importante que nos enfoquemos bien, que no nos preocupemos. Yo sé que hay muchas penas, muchas crisis, pero que enfoquemos nuestra mirada, que pongamos nuestros oídos atentos a escuchar de su palabra. Dios nos quiere hablar esta mañana y nos va a hablar a través de su palabra. El tema de esta mañana es conociendo a Dios por medio de su nombre. Ese es el tema del sermón. Hoy, de hecho, empezamos una nueva serie que trata de conocer a Dios por medio de su nombre. Estaremos hablando de los atributos de Dios, de las características de Dios, de qué es lo que hace Dios, Dios. Esto es muy importante para nosotros. Esto es algo que nosotros los pastores hemos decidido, y en estos tiempos críticos que estamos pasando es muy importante conocer mejor quién es nuestro Dios. ¿Por qué es necesario que hablemos de los atributos de Dios? Puede que usted se pregunta. ¿Y por qué ahora? Muchas personas en estos tiempos no comprenden ni entienden quién es Dios. Especialmente en tiempos como este, en tiempos de esos pandémicos, con las cosas que están pasando con el virus. Ellos no entienden qué es lo que está pasando y no entienden el futuro de estas cosas que están pasando. Ellos no saben la diferencia de conocer a Dios en medio de crisis como estas. Cuando no conocemos a Dios, no sabemos qué hacer y nos sentimos solos. Y para los cristianos, al pasar el tiempo, se nos olvida quién es Dios también. Y podemos empezar a sentirnos que estamos solos en el mundo y que tal vez Dios se ha olvidado de nosotros. Entre más conocemos los atributos, las características de Dios, más veremos cómo Dios está conectando e interesado en nuestras vidas ordinarias. Y al pasar esto, suceden dos cosas. Cuando nosotros nos preocupamos, cuando no tenemos conocimiento de Dios, estas cosas nos roban de la alegría en cualquier situación y también nos desconecta de la realidad de Dios en nuestras vidas. Nos roba de la alegría en cualquier situación, porque entre más conocemos quién es Cristo, más alegría habrá en nuestras vidas. Pero cuando usted se enfoca su mirada en las noticias, en las crisis y todas las cosas malas que están viendo, y usted quita su mirada por un momento de quién es Dios y quién es Jesús, su alegría se va. Su alegría se va. Es muy importante ver a Cristo 1000 veces más que ver una noticia. Es más importante estar 1000 veces más pensando y tener esos pensamientos en Cristo que tener esos pensamientos del mundo y la noticia le quiere dar. También nos desconecta de la realidad de Dios en nuestras vidas. Si Dios existe, entonces es esencial conocerle a Él. Vivir una vida sin conocer a Dios es como vivir en medio del mar, donde usted se encuentra flotando. Imagínese un mar grande, un mar inmenso, y usted está ahí en una barca flotando. Ahí nació, ahí se encuentra, no mira tierra en ningún lado, no tiene un destino, no tiene dirección. Los vientos del mar lo llevan de un lado para otro. Y al final de todo, no hay propósito en su vida. Eso es lo que pasa cuando uno no conoce a Dios. Y especialmente en tiempos de crisis, ahí se ve qué tanto o qué tan poco lo conocemos. Primera Timoteo 6:15 al 16 dice lo siguiente: la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y el único soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad y habita en la luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Aquí en esto que leí de 1 Timoteo 6:15 al 16, tenemos 3 atributos de Dios. La Biblia se refiere, aquí Timoteo se refiere que es el único soberano, que Él es el único inmortal y que nadie lo ha visto ni puede verlo. Quiere decir que Él es invisible. La pregunta para usted esta mañana es:
¿Conoce usted a este Dios? Si usted conoce a este Dios, entonces esto cambiará cómo usted ve las noticias en la televisión. Esto cambiará cómo usted vive su vida, aún en medio de esta crisis. Esto cambiará qué programas de televisión usted escoge ver. Si Dios existe, entonces hay algo más grande, más alto y más magnífico que nuestras mentes no pueden entender o contener. Y este algo tiene que ser conocido por nosotros. La pregunta que usted tal vez está haciendo, algunos de ustedes están haciendo es, ¿y cómo podemos hacer esto? Vamos a ver, vamos a aprender sobre los atributos y las características de Dios. Vamos a ver su fidelidad, su santidad, su poder infinito y su amor. Pero para este primer sermón tenemos que ver cómo vamos a aprender estas cosas. Nosotros conocemos a muchas personas que se han memorizado las Escrituras y conocen muchos hechos acerca de Dios, pero no tienen lo que hemos descrito antes. No tienen alegría en sus vidas y no tienen la realidad de Dios que nos ancla permanentemente. Y tal vez esas cosas están siendo evidentes ahorita en estos momentos de crisis. Recuérdese que siempre les digo, ¿quiere saber quién es usted? ¿Quiere saber dónde está su esperanza? ¿Dónde está su fe? En los momentos de crisis es donde usted puede saber y yo puedo saber. Nuestro pasaje esta mañana es de Jeremías 31 al 34. Así que si tiene sus Biblias, por favor les pido ahí en sus hogares que hablan la Biblia. Jeremías 31 al 34. Este pasaje se encuentra en el Antiguo Testamento. Esto que vamos a leer fue antes de la venida de Jesús. Esto fue una promesa que Dios hizo a la humanidad. Aquí está en el contexto del pueblo de Israel, pero esta promesa se hizo a la humanidad. En este pasaje Dios nos hablará tres cosas: lo importante de conocer a Dios, la experiencia de conocer a Dios y el camino para conocer a Dios. Vamos a empezar por el primer punto: lo importante de conocer a Dios. Voy a leer el pasaje junto con ustedes para entender qué está pasando y ver todo el contexto. Así que leamos juntos ahí desde su hogar. Dice el versículo 31. He aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Esto aquí tenemos, hermanos, dos ilustraciones de lo que Dios quiere hacer con su pueblo: un pacto y ser como esposos para ellos. El conocer a Dios es tan importante que Él hace un pacto con su pueblo. Pero ¿por qué un pacto? ¿Qué es lo que consigue un pacto de Dios para nosotros? Si se da cuenta, dice aquí: mi pacto que ellos rompieron. Esto habla de que había otro pacto que Dios había hecho con los humanos, pero ellos lo rompieron. Este era un pacto donde Dios se comprometía con los humanos: si ustedes hacen esto, yo haré esto. Era un pacto bilateral, tenía dos lados: el lado de Dios, las cosas que Dios tenía que hacer, y el lado de los humanos, lo que el pueblo de Israel en este contexto tenían que hacer. Pero ahora Él empieza a hablar de un pacto nuevo. ¿Y por qué su pueblo rompió el pacto de Dios que había hecho con ellos? Ahora Dios promete hacer otro pacto
cuando Él dice en el versículo 33, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Aquí Dios nos está hablando en Jeremías que Él va a hacer un pacto nuevo. Este pacto ya se hizo y se sigue haciendo a través de la historia. Este nuevo pacto no es una formalidad de negocios, no es un contrato que se hace entre dos personas o dos negocios. Es un pacto donde Él quiere que lo conozcamos íntimamente. Por eso dice, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No estamos hablando aquí, Dios no está hablando aquí que quiere tener una relación de formalidades y de negocios con sus hijos, con su pueblo. Él quiere tener una relación íntima y personal, donde Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Pero este nuevo pacto no termina ahí. Busca esa relación íntima, busca más intimidad de Dios para con su pueblo. El conocer a Dios es tan importante que Él desea amarnos como un esposo ama a su esposa. La relación más íntima que puede existir entre dos humanos que no son familia, que son extraños, es la relación de esposo y esposa. Esto es un cuadro viviente donde Dios muestra a la humanidad qué es lo que Él quiere hacer con nosotros. Nosotros hemos quebrantado la ley de Dios, hemos quebrantado el pacto de Dios y Dios viene y dice que Él va a hacer un nuevo pacto, donde Él busca una relación íntima. No solo es un pacto de obedecer sus leyes, no solo es un pacto de hacer lo que Él nos pide, es un pacto donde Él quiere que lo conozcamos, quién es Él. Pero, ¿por qué Dios quiere que nosotros sintamos ese amor lindo y puro de Él? Ese amor de esposo hacia una esposa. La respuesta es simple, hermanos, porque esa es su naturaleza. La Biblia dice que Dios es amor y Él quiere que nosotros sepamos qué tanto nos ama. Pero para poder experimentar su amor por nosotros, necesitamos conocer a Dios. No podemos amar o responder a su amor si no lo conocemos a Él. Yo muchas veces le he dado esta ilustración, les puedo decir a un hombre, a alguien de ahí de ustedes, de los varones, mire, hay una muchacha allá en México, muy bonita la muchacha, y ella quiere conocerlo a usted, y yo le hago la pregunta, ¿usted ama a ella? Y usted va a decir, no, ¿por qué? Porque no la conozco. Si no hay conocimiento, no podemos amar. Por eso dice, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. La ley de Dios, la palabra de Dios, lo que Dios usa para conocerlo a Él, Él lo tiene que poner dentro de nosotros. Él hace esto. Él va a hacer que su palabra, la cual nos permite, es un medio por lo cual conocemos a Dios. Él la pone en nuestros corazones y en nuestras mentes y la va a escribir ahí porque Él quiere que lo conozcamos. Juan 17:3 lo dice de esta manera. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Es muy interesante que es tan importante para Dios, es tan central esta idea de conocerlo a Dios, que la vida eterna se describe en este contexto, conocerlo a Él. Leer la Biblia, orar y ayunar no hace a una persona cristiana. Estos solo son los medios por lo cual podemos y empezamos a conocer a Dios. El ser cristiano es conocer a Dios personalmente. Que usted sepa que Él le conoce y Él le ama y que usted ama y empieza a amarlo a Él. Lo importante de la vida del creyente es no hacer cosas para Dios, sino conocer a Dios. Entre más conocemos a Dios íntimamente como un esposo a su esposa, entonces todo lo que hacemos para amar a Dios y a los demás nos será más fácil. Hemos aprendido lo importante de conocer a Dios, lo central de conocer a Dios.
Ahora vamos con el segundo punto, hermanos. La experiencia de conocer a Dios. El versículo 33 dice: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su prójimo diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. El conocer a Dios es vivir una vida perdonada porque somos suyos. ¿Cómo es que nosotros podemos experimentar el conocer de Dios? Empezar a experimentar esa vida que Él ofrece, esa relación linda que Él ofrece día tras día. Empieza conociendo que podemos vivir una vida perdonada porque somos suyos. Cuando nosotros empezamos a vivir con el propósito central de conocer a Dios y leemos las Escrituras para conocerle a Él, su amor y lo que Él ha hecho por nosotros, entonces nos daremos cuenta de que Él desea que vivamos una vida aquí en la tierra con su perdón. Oiga lo que Él está ofreciéndole. Oiga tan amoroso que es Él. Él ofrece una vida donde usted va a tener perdón. Vivir una vida de perdón. No vivir una vida bajo la culpabilidad del perdón, pero vivir una vida libre, sabiendo que Él le ama y le ha perdonado. Cuando usted conoce a Dios, usted experimentará una vida de paz con Él, aun cuando usted y yo fallamos. ¿Por qué? Porque el perdón de Dios es para siempre. El perdón de Dios incluye todos mis pecados, desde que nací, desde mi primer pecado hasta el último pecado que voy a tener. Cuando usted conoce a Dios, usted experimentará una vida sin temor de Dios y las circunstancias o cualquier crisis que estemos pasando, porque sabemos que hemos sido perdonados por Él. El conocer a Dios es conocerle a Él íntimamente. Y vamos a explicar un poquito más qué significa esto. Pero más que íntimamente, empieza conociéndolo a Él, conociendo su nombre. Este tema es muy importante porque regularmente hay dos grupos de personas que dicen conocer a Dios. Saber de Dios y los que realmente conocen a Dios. Hay unos que dicen, sí, yo conozco a Dios, pero no lo conocen. Ellos saben de Dios, han oído de Dios, y está el otro grupo que sí conoce a Dios. Aquí tenemos una frase muy importante que se repite 3 veces. La frase es el Señor. Aparece 3 veces en este párrafo. Esta es la palabra que se traduce Jehová. Esta palabra es el nombre personal de Dios. Cuando Dios dice Jehová, Él está dando su nombre personal. Su nombre personal está asociado en conocerlo a Él íntimamente. Esto es muy importante. La palabra traducida el Señor nos habla de uno de los títulos de Dios, que Él es el dueño y controla todo lo que existe. Pero eso es algo que Él hace. Él es el Señor, Él es señoría en su creación. Pero el nombre Jehová, Yahweh, es el nombre personal de Dios, es yo soy. Y Él quiere que lo conozcan a Él, no lo que Él hace, que lo conozcan a Él. El punto aquí es que muchos solamente conocen a Dios por lo que Él hace, por sus títulos diferentes que Él tiene. Déjeme darle una ilustración. ¿Cuántos de ustedes, obviamente, cuando salen a las calles, ven a un policía? Usted anda ahí y necesita ayuda y un auxilio, y usted viene y llama al policía, viene el policía, viene y le ayuda. Usted tal vez pueda que ni sepa el nombre del policía, pero vino el policía y hizo lo que él hizo. Pero solo porque usted vio lo que el policía hizo por usted, no quiere decir que usted conoce al policía. Muchos de ustedes conocen al policía del sheriff,
Steve Campbell. Ha sido policía, es policía retirado del sheriff por muchos años. Él también es pastor. Pero cuando yo les digo, hablen con el pastor Steve, ustedes lo conocen, ustedes tienen una relación con él. Ustedes no piensan en lo que él hace, sino que quién es él. Que él es un hombre de Dios y de carácter. De la misma manera, hermanos, cuando aquí tenemos la palabra Jehová, Yahweh, yo soy, Dios quiere que lo conozcamos personalmente a él y no por lo que él hace. Sí, lo que él hace nos va a ayudar, pero no nos va a dejar tener esa comunión, esa relación íntima con él. Hemos aprendido la experiencia de conocer a Dios un poco más. Ahora vamos a aprender el último punto, el camino para conocer a Dios. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo llegamos a ese lugar? El versículo 31 dice esto: He aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres y el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Y finalmente dice al final del 34, dice: Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. El camino para conocer a Dios es algo que Dios empieza a hacer. Esto no es algo que nosotros hacemos. Él es el que se tiene que revelar en esa relación entre Dios y usted. Es Él. Él da el primer paso. Y aquí tenemos la clave en el versículo 31. Y dice: He aquí vienen días, declara el Señor, en que haré. Él lo va a hacer. Él es el que inicia esta relación con la casa de Israel, con su pueblo, y con la casa de Judá, un nuevo pacto. Él inicia esa relación íntima con usted. Este pacto nuevo es esencial para poder conocer a Dios. Ninguna persona que no está dentro de este pacto puede conocer a Dios. ¿Y cuál es ese nuevo pacto que Dios quiere hacer con los humanos o con usted esta mañana? Si usted solo sabe de Él, pero no le conoce, usted necesita escuchar esto. Ese nuevo pacto es que usted reconozca una cosa primero. Por ahí empieza. Este nuevo pacto es donde Él le ofrece su perdón a usted, donde Él le ofrece una relación íntima a usted, donde esa relación íntima y ese perdón que Él ofrece no depende de usted en nada. Es algo que Él hace de su lado. Es un pacto unilateral. Solo hay una persona que firmó en ese documento de esa relación íntima. En el tiempo de Moisés habían dos lugares para firmar: el pueblo de Israel, donde se comprometía a hacer eso, y Dios. Y los dos firmaron y el pueblo de Israel falló. Pero como Dios, en su amor por nosotros, se dio cuenta que no éramos capaces de mantener esa relación íntima. Es más, aunque Él fue un buen esposo fiel, nosotros lo traicionamos. Ahora en este nuevo pacto, ahí Dios estipula todo su amor, todo su perdón, todas sus cosas para nosotros. Y solo hay un lugar para firmar. Y ya está firmado. Dice Jesús. Jesús. Y el lugar donde nosotros teníamos que firmar, en el lugar donde nosotros teníamos que decir: yo voy a hacer esto, yo me prometo hacer esto para estar en esta relación contigo, ya no está. Porque no soy capaz, no somos capaces de mantener ese contrato, ese pacto. Si usted quiere hacer este pacto, reconozca que hasta ahora usted solo sabe de Dios, pero no le conoce. Pero ¿qué más hay que hacer para conocer a Dios íntimamente? Puede que usted se pregunte. Y nos lleva aquí a la última observación. El camino para conocer a Dios es aceptar su pacto en Jesús. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Esta es la esencia del pacto de Dios. No dice aquí que usted no va a pecar. Es más, está infiriendo, está diciendo que usted va a pecar.
Pero Dios escoge no solo perdonar su pecado, sino Él nos dice que va a recordar su pecado más nunca. Qué pacto tan grande, qué pacto tan hermoso. Dios quiere que usted sepa que Él desea profundamente que usted lo conozca a Él inmediatamente, íntimamente. Él removió todos los obstáculos que los humanos tenemos de poder conocerlo a Él. Él viene y Él inicia esa comunión con nosotros. Él inicia esa relación íntima con nosotros. Y no solo lo deja ahí, sino dice, yo me voy a asegurar de que todo salga bien al final. Aunque me fallen, aunque me fallen. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Porque Él es amoroso. Esto significa que Dios quiere perdonar todos sus pecados del pasado, los que está haciendo ahorita y sus pecados en el futuro. Y Él los puede perdonar porque Cristo cargó con esos pecados y todo está pagado. Esto significa que cuando Dios perdona sus pecados, Él lo tratará a usted como que si nunca hubiese pecado. Qué pacto, qué cosa tan grande. Todo esto Dios lo hace porque Él quiere que usted lo conozca a Él. Y en conociéndolo a Él de esta manera, usted va a tener paz, usted va a tener alegría, va a haber sufrimiento, pero su corazón, su mente va a estar anclada en ese pacto que usted sabe que Él es fiel y Él va a cumplir su palabra. Oremos, hermanos. Padre Celestial, solo tú eres bueno, Señor. No hay nadie bueno. Eso está claro para nosotros. Te damos gracias por esa bondad, por esa gracia, donde tú nos das lo que no merecemos y lo que merecíamos se lo diste a tu Hijo por amor a nosotros. Señor, tú eres un Dios que desea ser conocido porque tú eres bueno. Tú eres un Dios poderoso y tú eres un Dios fiel a tu pacto. No importa la crisis que nos encontramos, tu pacto persiste. No importa las tribulaciones que estamos pasando, tu pacto persiste. No importa cómo nosotros reaccionemos en medio de esta crisis, tu pacto persiste. Porque todo depende de ti, Señor. Y por eso te damos gracias. En el nombre bendito de Jesús, Señor.